Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma y su programa Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana, acompañado como siempre de mis amigos y hermanos Abril Peña, José Ariel, Giovanni Morillo, Joyce Melenciano, estará con nosotros también Ronnie Heredia y Norisbel Uceta, pero recordarle a la gente que estamos saliendo por el canal 74 de Altiz, una línea de telecables a nivel del nordeste del país, y por qué no por los canales de YouTube, Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares Guerrero. Buenos días, querida Abril. Buenos días, Linares, buenos días, José Ariel, buenos días a todo el público de Despertar Político en esta iniciativa que hemos realizado donde las voces no se callan, donde siempre los tendremos informados de una forma ágil, distinta y divertida. Buenos días a toda la República Dominicana, a nuestros compañeros en cabina y así a todos los que buscan nuestros comentarios día a día. Aquí, como todos los días, las voces que no se callan. Así es, señores, muchos temas en el día de hoy y el tema prácticamente obligado para esta mesa es la visita del señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, a la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde se reunió con Danilo Medina como presidente del partido, con Johnny Pujol como secretario general y con una comisión nutrida de dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas conjeturas se han estado motivando, podríamos decir, sí. Muchos comentarios negativos, positivos, pero más positivos que otra cosa, pero lógicamente que esto genera un nerviosismo tanto en la clase política como en la clase jurídica, Abril. ¿Por qué tú dices que se genera un nerviosismo? Bueno, porque mucha gente ya está especulando, porque este país vive de especulación, de que esa reunión, lo primero es que el presidente Luis Abinader se va a reunir con todos los partidos. Lo segundo es la agenda, que es la agenda sobre la crisis haitiana. Si se reunió con Danilo, presumo yo que se va a reunir con Leonel. Presumo yo que se va a reunir con los otros partidos políticos, los que están en el CES, a discutir ya cuestiones de Estado, de presidente a expresidente, y por separado porque el comité político del PLD, o el PLD como tal, tiene diputados, tiene senadores, tiene diputados, por si van a aprobar cualquier proyecto de ley o cualquier ley referente al tema migratorio, es necesario e importante, creo yo, que los partidos estén presentes en cada una de estas discusiones. Yo creo que el consenso siempre es bueno y como dicen muchas veces José Ariel, de una agenda país, de una ruta crítica, en temas como este yo entiendo que toda la clase política debiese de ponerse de acuerdo y lo que sea al consenso que se llegue, se cumple, gobierne quien gobierne. Ojalá que este tipo de consenso, de iniciativas, de reuniones se pudiesen dar no solamente en el tema migratorio, sino en otros temas que son agenda país. Yo creo que también el ruido que hay en torno y la suspicacia que hay en torno a esta reunión es porque el PLD y el PRM estaban muy distantes. La Fuerza del Pueblo y el PRM siempre se han visto más cercanos porque de hecho fueron aliados en el 2020. Sin embargo, Danilo no quiso ir a la toma de posesión del 2020, no reconoció que el presidente Abinader ganase las elecciones. Ha habido mucho ruido en torno a las acusaciones de corrupción y los juicios que hay de miembros del PLD en los tribunales. Entonces la gente veía al PLD muy distante del gobierno y entendía que el PLD era casi enemigo acérrimo del gobierno y que cualquier iniciativa que viniese desde el gobierno ellos iban a tomar distancia. Sin embargo, al sentarse en la misma mesa de trabajo, demuestran algo que el PLD siempre ha tenido, que es pragmatismo. Uno que yo extrañaba, dicho sea de paso, aunque yo no sea PLDista, pero como política admiraba esa capacidad pragmática del PLD de poner ciertas cosas y ponerla al lado en una caja y sentarse en la mesa de negociaciones. El país, el mundo en el que estamos viviendo hoy en día necesita consensos. Y además, mucha gente, y te lo decía detrás de cámara, también se pregunta, ¿qué tan grave es lo que está pasando en Haití?
que combina a la clase política dominicana a sentarse en una misma mesa, cosa que nunca había sucedido, a suscribir documentos para el país, para ser enviados fuera del país, con todos los expresidentes de los últimos años juntos, y que incluso Estados Unidos ha vuelto a levantar la alerta de que todo su personal salga de Haití. ¿Qué tan grave es lo que allí sucede? Que tiene a la clase política nerviosa. Como bien ustedes señalan, la clase política siempre es bueno que disponga sus armas, siempre es bueno que haga un entendimiento, un acercamiento, escúchame, pero esto no se había visto, nunca. Este nivel de acercamiento. Entonces, esto ha generado un sinnúmero de conjeturas, de informes extraoficiales, de rumores debajo de la mesa, por así decirlo. Entonces, esa rumorología está calando bastante fuerte, porque tú tienes un partido ahí, o un Danilo más bien, vapuleado, perseguido políticamente, entonces decide reunirse con quien lo ha perseguido. Eso está llamando mucha ojeriza. Pero no el presidente que lo ha perseguido, porque no se supone que aquí hay justicia independiente. Eso es entre comillas, eso es cotorra. Entonces, eso es cotorra. Entonces, como decía, hay muchas conjeturas en ese tenor, y ya muchos de las fuerzas del pueblo y de otros litorales dicen que hay un acuerdo político entre el PRM y el PLD. ¿En serio? Eso es lo que están diciendo. Eso independientemente de que mañana Leonel se reúna con Abinader, que pase lo mismo, pero hay muchas conjeturas en ese sentido. También de lo que se está hablando es que de julio a septiembre se espera acciones contundentes en Haití. Eso es lo que más o menos se está hablando. Joyce Melenciano. Hola, buenos días. Buenos Mira, días. la verdad es que este encuentro es muy esperanzador para mí, y qué bueno que tenemos un presidente como Luis Abinader que ha sido capaz de desdoblarse de esta manera. Yo diría que cumpliendo los caprichos de Danilo Medina y de otras personas de la clase política. Capricho, ¿no? Ya Sin ellos fueron a embargo, su casa, entonces ahora el presidente le toca ir a las otras, No, porque el no que fue a su necesita casa. apoya el gobierno, ¿eh? No fue a su casa, recuerda que no fue ni siquiera en el Palacio, se quedó en un El acuerdo que para que fuera un punto neutral. necesita apoyo ahora mismo es el gobierno dominicano. Así es. O sea, ahora mismo el que necesita que le rubriquen cualquier decisión que se tome en tema haitiano es el presidente Abinader, Leonel y Danilo, lo que lo pueden dejar que se hunda. Y en ese mismo, De hecho, es lo que le conviene, dejarlo que se hunda. y en ese mismo sentido que tú hablas, el gobierno muestra como trofeo que un conciliador, un gran conciliador A nacional. eso me refería. Entonces, sí, él se ha alzado como un gran moderador, como una persona capaz de escuchar a las diferentes clases políticas, a las Abinader es un tigre diferentes político. partidos políticos, y qué bueno que eso haya sido. La verdad es que ahora eso catapulta más la figura de Luis Abinader, yo diría que a nivel de la región también. Yo quiero agregarlo de nuevo, que me enfoque el director. Abinader es un tigre político, tiene la espuela de ese largo, dejémoslo de cuento, tiene la clase política ahí en el bolsillo. Miren. Y le toca a cada uno de esos expresidentes su pedacito de tilla, de cuava. Solo Estados Unidos fue capaz de bajarle la soberbia, la prepotencia y la arrogancia que tenía el gobierno dominicano encabezado por ese señor presidente de la República. Vuelvo y repito, solo Estados Unidos y las hipotecas que tiene mucha gente aquí con el tema fue capaz de bajarle la soberbia y la prepotencia y llevarlo a reunirse con los dirigentes políticos de oposición, principalmente con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque he dicho aquí que el gobierno comenzó a jugar con ese tema electoral, a manipular ante la opinión pública, a manipular el discurso. Y hoy que ya no encuentra qué hacer, porque una cosa era lo que decían en los medios y otra cosa es lo que se conecta por debajo del inodoro en las relaciones dominico-haitianas con las mafias haitianas, que Estados Unidos está al tanto y sabe los políticos involucrados en temas de contrabando, saben de los políticos que están involucrados con las bandas haitianas, saben con los políticos del gobierno que están involucrados en los temas delincuenciales y las bandas haitianas. Y había que buscarle una solución rápido a eso. Y le tienen que buscar una solución en el Congreso.
Y por eso han puesto a los empresarios ahora a quejarse de que necesitan mano de obra y que esto y que aquello y que el otro. Es eso que lo lleva a los partidos a tener que sentarse ahí. A tener que sentarse ahí. Ahora yo le pregunto al PLD, ¿cómo es que tú tienes tanta capacidad para sentarte con tu verdugo? Con el que te ha destruido, con el que ha propiciado tu destrucción. Porque esto no es una cuestión Perdón, política. perdón, Es que perdón, esto no es una cuestión perdón, política, no se debe perdón. ver Sí como es un una ámbito cuestión político. política. Esto es una cuestión de índole nacional, de problemática nacional. Problemática y hay que del ser gobierno. lo suficientemente maduro para ¿Qué maduro, ni entender, maduro? lo suficientemente Maduro está en maduro para entender y separar una cosa de la otra. Nunca como ahora Haití había tenido la Ajá, crisis que sí, está teniendo. ajá. El Nunca como estallido hoy el gobierno social había tenido que una crisis como la que existe tiene. en Haití, la crisis política y social que existe en Haití nunca antes había existido a esta magnitud, sí, ajá. con estas amenazas de bandas haitianas que amenazan con cruzar a esta parte de la isla. Sí, sí. Y no Entonces, dejar de no lado, amenazan a los empresarios que hacen negocios diariamente, bueno, los pero dominicanos. para eso son las reuniones. Para eso. Entonces, júntate con Danilo y proponle que en esas reuniones con el presidente Luis Abinader, pues haga este tipo de sugerencias y ese tipo de propuestas. ¿Tú crees que yo no me puedo Ahora, juntar con él y decírselo? pero no, eso fue lo que te dije, que lo hagas. No, por eso si fue que te acaso. dije, que lo hagas. Por si Entonces, acaso. Además, si lo malo son los dominicanos que hacen negocio con ellos, ¿de dónde que vienen las armas? De la República Sí, Dominicana. pero las armas ¿de dónde llegan aquí? Porque nosotros no tenemos No, fábrica de armas. ¿De pasan dónde de vienen las contrabando armas? por la República ¿Pero de Dominicana. dónde vienen? Que es el otro problema. Pero ¿de dónde vienen? Discúlpame, Pero discúlpame. respóndeme, Pero ¿de dónde vienen? discúlpame. Vienen de Estados Unidos. ¿y por qué Escúchame. no hay preso allá? Viene una parte también de Centroamérica. ¿Por qué Viene no están una parte. presos? Discúlpame, porque yo tengo la información de lo que estoy diciendo. Y yo no estoy hablando disparate ni a lo loco. Y nosotros sí. Hay un problema. Yo no he dicho que ustedes están hablando No, disparate. porque Ahora, yo hice una estoy pregunta muy clara. ¿De dónde discúlpame. vienen las Yo armas y por qué ponga no están palabras, presos? No ponga palabras en mi boca que no he dicho. Yo te estoy diciendo el por qué él tiene que ir a todos los partidos. Tiene que ir y punto. Y tiene que ir a buscar una solución. Porque Estados Unidos sabe la combinación delincuencial que hay desde el gobierno con las bandas empresariales haitianas. Lo sabe. Y sabe del contrabando de narcotráfico. Y sabe del contrabando de armas. Es un mandato. Tiene que buscarle una solución al tema migratorio. Es un mandato. Y por eso es que ustedes lo ven ahí. Ahora, lo que le critico al PLD es una persona que se ha metido él en su problema, porque fue el presidente de la República que se metió en su problema. En el 20, con su soberbia, con su prepotencia, con su arrogancia. El presidente nunca miró este detalle y les humilló, les maltrató, le metió preso a la familia de Danilo Medina y utilizó un grupo de sinvergüenza en los medios de comunicación para desacreditar a la familia de Danilo Medina. Y hoy por cuestiones personales, porque hemos asistido aquí en los últimos 8 o 12 años a tener que ver la política, los pleitos de política, hemos tenido que asistir aquí y ver conflictos personales y aberraciones hasta sexuales de los políticos dominicanos. Hemos tenido que asistir a ver este show, este espectáculo de mal gusto, que el único que se deprime, el único perjudicado es el país. Y ese fue el presidente de la República, el que maltrató a los PLDistas, el que lo tiene sumido en la más abyecta humillación. Y que ha propuesto a través de un bandido que se llama Mauricio Bengochea todo tipo de estrategia del mal contra ese partido. Hoy ese verdugo va y se sienta contigo a buscar una solución, coño. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter que tienen? Tenían que dejarlo plantado. Discúlpeme. Aquí lo dijo Domínguez Brito, que es un opositor. Bueno, aquí lo dijo Domínguez Brito y lo planteó en el comité. Pero es que es mi posición. Es que él puede lo planteó lo planteó en el comité político, lo dijo. Ahora, ¿cuál es la situación? Discúlpame, querido hermano, no es verdad que este señor que ha dirigido la campaña electoral, la campaña bestial contra el PLD fundamentalmente, y no han podido no ha perseguido a ningún delincuente de la Fuerza del Pueblo.
A ningún militar de la Fuerza del Pueblo. Mencióneme un solo militar de ese grupo de Danilo a quien le han cancelado la visa por vínculos con el narcotráfico. Mencióneme uno. Mencióneme uno. A Cáceres, a Boanerges, a Mataflores, a Viola. Mencióneme uno. Coño, eso es, este país, coño, hay que dejar sobre este grupo sin vergüenza. Que vengan 4 o 5 años a querer desacreditar a todo el mundo aquí. Vuelvo y repito y tiro la pregunta en el aire. Búsqueme un militar de eso que se le haya cancelado la visa por narcotráfico o por corrupción. Búsquemelo al día de hoy. Entonces, lo que pasa es que una cosa es política y otra cosa es politiquería. Una cosa es política. Como yo creía que era debate, pero otra cosa es editorial por el la verdad es que ese tipo de apasionamiento, que yo te lo aplaudo y ojalá en la vida me permita ser apasionamiento tan no. ese tipo de apasionamiento ciego y subjetivo, perdóname, pues yo te dejo terminar. Sí, ese tipo de apasionamiento ciego y subjetivo, imparcial, que no permite ver más allá de un interés particular, es lo que tiene sumida a la República Dominicana en lo que lo tiene. Cuando comenzamos a pensar en un pensamiento colectivo, que es a lo que llamo siempre, en el bien común, o mejor dicho, en el bien mayor, que tiene que ver el partido político con una cuestión de interés nacional, que entre las bandas haitianas a la República Dominicana debe ser más preocupante que yo tapar los errores de la gente de mi partido. Debe causarme mayor preocupación esta invasión haitiana, esta migración indocumentada, a que mi hermano o mi guardaespaldas hayan hecho fechorías y por eso estén ante una investigación. No. Perdóname. No han hecho fechorías, perdón. Están ante una investigación en un tribunal. Entonces, corrígelo así. Bueno, pero no tienen una sentencia definitiva, que esa es la perversidad del PRM. Esa es la perversidad política del gobierno dominicano, que se ha fajado 5 años a crear una narrativa como que son esos tipos, como que esos tipos son delincuentes. No son delincuentes. Y lo que han devuelto dinero, hay gente que ha devuelto dinero tienen y una se han cosa, acusado responsables. Oye, escúchame. Ellos mismos se han denominado delincuentes culpables. buenos con el ministerio, por ejemplo, Meriterán, la mujer de Miguel Bonetti, de José Miguel Bonetti, esa señora Meriterán devolvió un dinero. ¿Para qué? Para culpar a Alexis Medina. ¿Dónde está Meriterán hoy? Con contratos millonarios en el gobierno del presidente de la República, en el gobierno de Luis Abinader. Girón es un militar, un delincuente bueno del Ministerio Público, violador de menores. Ahora a propósito de la vaina de Franco, de Juan del Franco, a propósito de eso, que yo tengo los videos que el Ministerio Público notificó, pero ese es el delincuente bueno que buscan para que culpe a los militares de Danilo Medina. Y todo por apetencias personales. La persecución con Alexis Medina la dirigió el Palacio por problemas personales. La persecución contra Jean Alain Rodríguez la dirigió el Palacio con Jenny Berenice Reynoso y con esa señora impoluta, la madre Teresa de Calcuta, que se fue de ahí. Dirigido por ellos, por una cuestión de venganza personal contra Jean Alain. La cuestión de los militares es una cuestión de venganza, gracias a la traición incluso de otros militares en el PLD. Traidores por naturaleza, coño. Y hoy se sientan con su verdugo. Ahora, ¿qué país ni país? Esta crisis la ha creado el gobierno. Y tienen que bajarse los pantalones ante la oposición. Porque el gobierno de Donald Trump sabe muy bien, el gobierno de Estados Unidos sabe muy bien la delincuencia organizada que hay en este gobierno con las bandas haitianas, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción administrativa. Eso es lo que pasa. Ahora bien, estimado hermano Rafael Linares Guerrero y a todas las personas que nos observan en esta plataforma Despertar Político, ¿cuál es nuestra inquietud? Una inquietud que este tema que ahora mismo desborda la realidad migratoria en República Dominicana al punto que en estas cumbres de presidente y expresidente confirman que el territorio haitiano ahora mismo hay un 85% de las bandas que ocupan todo el territorio de Haití. ¿Qué es lo importante? Cuando observamos a nuestros compañeros discutiendo del tema político, del tema haitiano, ¿cuál es la conclusión? Que la clase política tiene mucha culpa de lo que está pasando hoy en día en la República Dominicana con el tema haitiano.
que el Partido Revolucionario Moderno en un momento lo usó como campaña política y que hoy, cuando hacemos un pasaje de los 5 años de gobierno, no hay ningún avance en este tenor, pero que la oposición política tampoco no le ha importado un carajo el tema haitiano en nuestro país por los intereses privados, por los intereses empresariales, por los intereses políticos. Y nosotros nos hacemos una pregunta: ¿cuándo existirá una agenda de nación con el tema haitiano de parte de la clase política? ¡Nunca! Porque siempre su interés, ¿cuál ha sido? Su beneficio personal, su beneficio económico, su beneficio político. Y no existe, señores, ningún criterio de política migratoria en la República Dominicana. Que está en juego, señores, la soberanía de nuestro país. Porque cuando se tiene un miedo, que no es solo las bandas, se habla de la hambre, se habla de las necesidades y del golpe social y político que recibiría la República Dominicana por esa deuda acumulada que nosotros tenemos. Y a veces no tenemos que remontar a los inicios de nuestra democracia desde el 1966, pero voy más allá, de cuando nace la República Dominicana en el 1844. Era justo, señores, que la clase política permitiera que este tema se desbordara al punto. Es correcto que tenemos una realidad de Haití, una sociedad de esclavos que tiene una inestabilidad económica y política toda la vida, pero era justo que los políticos dominicanos dejaran que llegara a este punto este jodido tema. Pero oye una cosa, vuelvo y repito, es que está obligado a reunirse con la oposición y a buscar una salida legal a esto, por todo lo que ha hecho, porque eso se ha manejado de 3 vías: el discurso antipatriótico, manipulado perversamente, el discurso desde las bandas. Señores, aquí mataron al presidente Jovenel Moïse, y parte de la logística pasó por este país. Vuelvo y repito, parte de la logística para matar al presidente Jovenel Moïse pasó por este país. ¿O no vimos a esos tipos que mataron al presidente Jovenel Moïse retratado en el Palacio de la Presidencia, frente al Palacio de la Presidencia? ¿Eso es un mensaje del sicariato? No fue un mensaje y fueron y mataron al presidente de la República. ¿Ah, ustedes creen? En la administración demócrata, pero está la administración republicana ahora. Está la administración republicana que sabe cómo puede ser posible que una persona sancionada a nivel internacional, principalmente en Canadá, el señor Billo, es el principal socio comercial de empresarios dominicanos y del propio gobierno dominicano. Ah, eso no. ¿Ustedes creen que estamos sentándonos con la oposición de que a lo loco? No, es que están combinados a eso, obligatoriamente. Y ahí es que la oposición tiene que lucírsela. Es confrontación, diálogo y pacto. Pero yo pacto con el contrario lo que no puedo conseguir por mi propia cuenta. ¿Y qué van a conseguir? Yo pacto con el contrario. Si yo fuera el PLD, yo pactara con Luis lo que no puedo conseguir por mi propia vía. Partido cayéndose a pedazos. Sí, gracias a la campaña bestial de mentiras. Porque todavía está el día, 5 años después. Linares, nadie te va a comprar que es una 5 campaña años, de mentiras, pero por favor. yo no es que yo la nadie demuestro. Te va a comprar no es que yo la demuestro. Yo te he mencionado casos. Además, yo he mencionado la casos política aquí. No se maneja con resentimiento. No se maneja con resentimiento, pero sí se maneja con historia. Usted sabe de eso más que yo. La sí política se maneja no con se historia. maneja con resentimiento. Y usted sabe de eso más que yo, de los pactos históricos que ha habido en nuestro país, de pactos que Abril y yo no hemos enterado de cosas que nos quedamos. ¿Cómo es posible que esas dos gentes se pudieron sentar en esa mesa? El primer pacto histórico, uno de los pactos con resentimiento. Oye, uno de los pactos históricos de este país engañó a Peña Gómez. Yo no soy resentida, pero hay una cosa que se llama karma. Y el PLD está pagando los platos rotos de lo que le hizo al PRD. ¿O no fue el PLD que dividió el PRD? Y el PRD también.
Y mucha gente en el PRD que hoy Pero está en es el lo mismo, PRM. pero es lo mismo. No, que hoy está en el PRM. Es lo mismo. Si tú quieres hablamos de esa división. Sí, es lo mismo. Si tú Cuando quieres, yo lo me hablamos. refería al karma, Pues viene picante, que los viene partidos que están en picante. el gobierno utilizan las herramientas que ellos entiendan para dividir a la oposición, porque dividen No. será. Es que en contra de Miguel Vargas Maldonado, a partir del 2004, que el PRD no tenía un candidato que metiera su dinero. Bueno, yo no estaba nacida. Ahí tú no estabas nacida porque ese es el problema de la política, que quieren analizar las cosas un solo día. No, en el 2004, cuando el PRD sale del poder, no había un candidato. Miguel se cargó el partido. Y se cargó el Totalmente partido de acuerdo. Y el PLD lo dividió. Espérate. Entonces ahora están pagando los platos rotos de lo que hicieron. ¿Y con quién lo Entonces, dividió? y entonces ¿Y con es quién? malo que le Pero pase al escúchame, PLD. ¿y con quién lo dividió? ¿Con quién lo dividió Leonel? En el 2008. ¿A quién compró para que Miguel Vargas no fuera presidente en el Compró. 2008? Pero ¿a quién compró? ¿Y tú crees que esa fue El candidato, discúlpame, el candidato presidencial del 2008 que no pudo sacar la cabeza, en parte, señores, fue comprado, le fueron comprados dirigentes del PRD que hoy está en el PRM. Porque el PRM llega producto de la división del PLD. Ni siquiera por la división de otra cosa, por la división del PLD. Porque era que se lo ven. Señores, pero en el 2010, siendo Milagros Ortiz candidata a senadora, ahí hay un sinvergüenza, un rastrero, hablando disparate en los medios. Señores, y fue una cesárea que le hicieron al PRD. Una cesárea a Milagros Ortiz Bosch en el distrito para que ganara Reinaldo Pero Paredes. ¿quién la hizo? Pero escúchame, ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? El ¿Quién PLD. propició que el PRD no sacara un solo senador? El PLD. No, el PRD a lo interno. Búscame los sectores. Apoyado por el eso PLD. Es que ustedes no tienen carácter en política. Y en política hay que tener carácter, coño. Hay que tener decisión en política. Al PRD lo dividió, sí. Lo dividió el PLD. Perfecto. Ahora, ¿quiénes fueron los que se permitieron vender en el PRD? En contra de Miguel Vargas. Los caballos de Desde el Troya dentro del 2004, PRD. Pero para desde que el haya 2004. alguien que se venda, debe haber alguien Sí, que compre. pero mencióname el que se vendió. Yo no el sé. que compró, mencióname el que se vendió. La Está bien, facción está de bien. Hipólito. Eso es lo que tú quieres que te dijera. La facción de Hipólito, pero yo estoy harto de decirlo. A mí no me digas si yo Hasta que tengo llegaron- carácter o no. hasta que llegaron al Porque 12. los 7 años que yo tengo en medio de comunicación, tengo diciendo que la división del PRD no fue solamente culpa de Miguel. A mí no me digas que yo no tengo carácter cuando yo tengo 500,000 entrevistas, artículos pero ponlo diciendo lo mismo. en la otra Entonces, mesa. ahora Exacto. la discusión es Sí. que el PLD está dividido, vuelto una mierda, pero que son karma. Porque en la Gracias vida a, todo se paga. gracias a que Karma se llama eso. Vamos a llamar la cosa Y por yo su lo nombre. defiendo cuando tengo que defenderlo, porque Sí. el PLD tiene muchísimas cosas que Sí. hizo bien. Pero vamos a hacer. Pero a sí. mí no me diga que son santicos, que son unos blanditos, Pero cuando ¿quién ellos es que está saben lo que diciendo que son hicieron. blanditos? ¿Quién está diciendo Tú eso? estás diciendo que son unos blanditos sin carácter porque recibieron claro al que sí. presidente ¿Usted sabe por Abinader? qué lo estoy diciendo? ¿Usted sabe por qué lo estoy diciendo? Usted sabe muy bien que en el 2009, en el pacto de las corbatas azules, esa señora Jodieron Milagros, a pero Miguel. discúlpeme, esa señora de Milagros Ortiz Bosch apoyó el pacto. Cuando se dio la rueda de prensa, yo estaba detrás de Hipólito ahí. Búsquenla. Yo estaba ahí. Hipólito también apoyando eso. El pacto de las corbatas azules que estaba Orlando Jorge Mera como secretario general y Miguel Vargas como presidente del partido. Dándole un oxígeno a Leonel Fernández. ¿Qué ocurrió en el 2011? Que el propio gobierno le compró la convención a lo interno. Le compró la convención a lo interno a Miguel Vargas. Cuidadito, cuidadito. Se la compró con dinero, con los recursos del Estado Dominicano, con Leonel Fernández a la cabeza, siendo presidente de la República. Que vuelvo y repito, no es una crítica a Leonel, porque Leonel apuntó ahí al principio maquiavélico, Nicolás Maquiavelo. No estoy haciendo esa crítica ahora. En el PRD se prestaron a eso. Y en el 2010 hubo un grupo en contra, que hoy está en el PRM. Y pactaron con Leonel Fernández en el 20. Por impunidad pactaron en el 20. Por impunidad pactaron. Y persiguieron a la gente de Danilo Medina. Y persiguieron a la familia de Danilo Medina. Por impunidad, por pactar impunidad con la fuerza del pueblo. Y ahora viene el PLD y se sienta con esos verdugos. Danilo hundió su ¿Cómo propio se sentó? partido. Nos sentamos nosotros con el Danilo PLD. hundió Ahora su ¿Cómo nos propio sentamos partido. nosotros con el PLD cuando tuvimos que sentarnos y hacer alianza? ¿Tú te crees que Ahora- fue divertido para mí subirme y llevar el acuerdo yo misma? Ahora sabiendo bien, lo que habían hecho. Estimados amigos, después que ustedes hacen ese pasaje histórico político de lo que pasó en el PLD, PRD, bueno, eso fue tan difícil
que hay un amigo de nosotros que era diputado, bueno, es diputado hoy y está en un proyecto presidencial, que en esa época apoyaba a Reinaldo Pared Pérez. Y uno decía, Dios mío, me dice Giovanni, por eso no era el hombre que apoyaba a Reinaldo. Y yo sí, lo apoyaba a Reinaldo y ahora apoya a un candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Pero ¿cuál es la situación difícil ahora mismo del PLD? Tengo que decirle a la familia PLDista que esta reunión del señor Danilo Medina Sánchez como del presidente actual Luis Rodolfo Abinader Corona, si bien es cierto que se está hablando del problema haitiano, quiero decirle a la familia PLDista que por debajo, ¿qué es lo que se está, el cuchicheo que hay en el ambiente político? Que me llamaron 3 personas ayer. Giovanni, ten cuidado si Danilo Medina y el PLD llega a un acuerdo con el PRM y Luis Abinader en el 2028. Eso es lo que se está diciendo hoy en día. Y que ese partido no puede convertirse en un tonto útil del PRM. Que Luis Abinader, que ha demostrado que ha sido funesto en el ejercicio como presidente en sus ejecutorias, ahora que le ha demostrado a la clase política, Fuerza del Pueblo y PLD, que se lo ha metido los dos en un bolsillo. Y hoy, señores, me duele que el PLD está tratando de crecer, está tratando de posicionarse como marca, porque este gobierno ha querido destruirlo, sacarlo del mapa de la República Dominicana, y que hoy me estén llamando gente, Giovanni, no va a haber ningún acuerdo con la Fuerza del Pueblo. El PLD va a pactar con el Partido Revolucionario Moderno. Eso se está diciendo ahora mismo en los pasillos políticos de nuestro país. Mira, diría mi abuela, ay, ñeñe. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, echarle la culpa al PRM de la destrucción del PLD, cuando fue el mismo Danilo Medina que impuso un candidato por encima de las promesas que le había hecho a otros precandidatos hasta que dejaran su cargo, le dijo. Que dejaran su cargo, que eran ellos los que iban a pasar, e impuso otro, por encima incluso de los resultados de las elecciones, pero eso es otra cosa, y algoritmo y vaina de esa. Entonces, señores, no se le puede decir al PRM que es culpable de la debacle del PLD, cuando el mismo Danilo Medina ha admitido su culpa, cuando el mismo Danilo Medina ha dicho lo que pasó ahí adentro. Ahora, señores, fíjense cómo hemos reducido el debate a una cuestión sin importancia, como las diferencias entre un partido político y otro. No, pero no diga que no tienen importancia. Hemos reducido el debate a eso, cuando aquí se está hablando de una cuestión de interés nacional. Entonces el debate, amplíalo. De una cuestión de interés nacional. A mí me encanta cómo usted personaliza las cosas. No, porque amplíalo. Tú estás diciendo que estamos reduciendo el debate. Lo han reducido a politiquería. No, a politiquería no. A politiquería lo has reducido tú. No. Que esa defensa al partido de gobierno, esa defensa a Luis Abinader, no, tú no estás verificando, pero te está haciendo gran daño. Es que usted está aquí para analizar un tema político amplio, mi querida. Entonces, aquí hay un detalle, pero oye lo que tú dices, que el PRM y el gobierno no tienen que ver con la destrucción del PLD. Pero a quien tú le dices eso aquí, tiene que acabarte obligatoriamente. Pero es que incluso, es que no se está criticando negativamente esa parte, porque eso lo ha hecho Luis estratégicamente y está correcto. Yo siempre lo he dicho. Ahora, está en el PLD, está en Danilo, está en el grupo dejárselo hacer de Luis. Hoy, ¿qué tiene que hacer un presidente? Lo que hizo Leonel. El que puede. Bueno, eso lo hace el que puede. Eso lo hace el presidente, si usted que tiene se siente con las manos atadas. Si usted se siente con las manos atadas por algunas cuestiones que te pican muy cerca. Lo que pasa es que si hay cosas que te pican muy cerca, es que y tú sabes que muchas veces puede o no tener razón, entonces tú no tienes cómo sacar la cabeza. Lo que pasa usted es, puede defenderlo todo lo que usted quiera. Ahora los hechos están ahí. No han salido a hablar, no han salido a decir que es mentira. No, es que no. Y el que cayó otorga. Pero es que no tienen que salir a decir que es verdad o que es mentira. Están en los tribunales. Bueno, pero están en los tribunales. Esperemos los resultados están ahí. Pero no, esperemos los tribunales. Cuando tú tengas una sentencia definitiva, entonces tú me la traes aquí y tú me dices son bandidos, son corruptos. De lo contrario, lo que se ha hecho aquí es venganza. Aquí pusimos 3 o 4 sinvergüenza en ese ministerio público. 3 o 4 sinvergüenza en contra de las directrices de la embajada americana y en contra de las directrices de mucha gente
que sabía que eran delincuentes que iban a operar en ese ministerio público, con todas las mañas posibles, durante 40 años. Y aquí se hicieron héroes. Lo hicieron héroes aquí en este país. Gente, coño, incluso que no podía entrar a los Estados Unidos. Y permitieron que en esa procuraduría... Señores, la putrefacción más grande de este país se vivió en los últimos 4 años en esa Procuraduría General de la República. Es asqueante conocer esa vaina. Usted sabe lo que poner un tipo que debía estar, coño, separado del Ministerio Público. Separado. Ponerlo a perseguir a fiscales, incluso a grabar fiscales y sacarlo de ahí por espionaje. Y al otro día la madre de Teresa de Calcuta tenerlo al lado. Eso no es impunidad. Se burlaron. Sí se burlaron. Hicieron mucha maldad y ahora tienen miedo. Se burló el PLD. Tienen miedo Se burló ahora. el PLD por 16 años de este país. Tranquila. Se burló el PLD de este país. Se ha burlado, se ha querido burlar. Bueno. Quien no tiene capacidad para burlarse. Que no tiene una obra que mostrarle a este país. Una sola obra de importancia. Es el discursivo. Es el partido que más narcotraficantes tiene extraditado. Que más vínculo tiene con el narcotráfico. Que más gente tiene extraditada. No le acaban, coño, de condenar a un diputado al Congreso de la República, el más votado de Santiago. No le acaban de condenar a otro tipo turístico, a un señor bregando con sistema turística, que llevan al presidente de la República allá y llevan a Paliza allá. Y es del partido, y es de la provincia de Paliza y de Ginebra Burrigal. ¿De qué moral? Lo que pasa es que tienen los cuartos para comprar la opinión pública. ¿Por qué Nuria? ¿Por qué María Cela? Con eso ¿Por qué Altagracia Salazar? ¿Y por qué ese grupo? Marino Zapete, el otro Uchilora. ¿Por qué el que está como embajador no hacen programa de investigación sobre el narcotráfico en este país? Búsquenlo para que ustedes vean si el gas pela. ¿Qué partido? ¿Cuál es el mérito que tiene este partido que gobierna este país? Ninguno. Narcotráfico y corrupción, bandidaje, eso es lo que tiene. No tiene una sola obra que mostrar. Una sola obra que mostrar. Las únicas obras que tiene son el narcotráfico. La combinación con narcotraficantes. Y que no se puede decir mierda para ustedes, coño. Eso no es verdad, Linares. Se soltó. Señor coordinador y a los demás equipos. No, yo creía que era debate, pero él hizo el editorial ya. No te toca editorial hoy. Compañeros, hay una noticia que circuló mucho ayer, que fue la incursión del J2 al Foro Universitario de la UAS, al departamento, al Observatorio de Políticas Públicas, supuestamente buscando al profesor, y el destacado profesor Fernando Peña. Eso ha generado todo un escándalo en las redes sociales. Se dice supuestamente que fue de que ellos andan buscando de que un arma que tiene el profesor que se la otorgó Hipólito en su gobierno, no sé, hay un libro. Si ¿Vieron el fuera universitario para ir a buscar un arma? Sí, Eso lo primero es que hay rumor. que identificar si era el J2 que estaba ahí. Yo no conozco al jefe del J2, ni conozco al ministro de la Fuerza Armada. Eso es lo primero que tienen que identificar, si fue el J2 que se metió a la UAS. Sí, es verdad. Porque hay gente que dice, el J2, el DNI, que ayer me paró a mí una guagua, un señor aquí en la San Vicente. Y no, es el DNI, él no es del DNI, porque él no se ha identificado que es del DNI. Mire, nosotros estamos, discúlpeme, doctor, ¿cómo está? Bien, él no es del DNI. Entonces, que se metió el J2 allá a la UAS. Además, usted tiene un arma del Estado y se la están pidiendo, llévele esa arma, punto, ya, ¿qué es lo que está? Pero ven acá, si usted tiene un arma del Estado y se le están requiriendo, entregue esa arma y punto, ya. Claro. Porque ahora quieren hacer un show de que el J2 se metió al foro universitario, que si yo qué. Y lo puedo decir porque yo soy estudiante de la UAS. Nadie me puede hablar disparate a mí. Yo soy estudiante de la UAS, yo estudié madre y maestra, pero también estudié en la UAS. Maestría. Porque esta manipulación perversa de esa izquierda podrida, ahora van a comenzar a joder con el J2, con la Fuerza Armada de este país. No, ¿qué pasa, hombre? Y óigame, se lo está diciendo una persona que acaba de tener un discurso contrario al presidente de la República. Pero yo no voy a porque yo sí sé cómo opera ese grupo. Yo sí sé cómo opera ese grupo. Ahora que el J2, que si yo qué, que si yo cuánto. El Ministerio de la Defensa que haga un informe, punto, ya. Ustedes hacen una nota de prensa y ya, listo. No se permitan de que llevar esa vaina a otro lado. Una rueda de prensa ya. Y ustedes la mandan para acá, que yo se la voy a publicar. Punto. Que yo sé cómo opera ese grupo. Yo sí lo conozco, ese grupo de manipuladores y perversos.
de esos grupos de izquierda que están como lapa y plaga permanente en la UAS. Ay, coño. Que es lo que no deja, coño, que no deja echar para adelante este país en materia de educación. No, y con una izquierda rancia también. Claro. Como una cuestión de antaño que ni siquiera puede presentar una propuesta. Estoy yo he visto- cojonado hoy. Yo he visto, no, se te nota. Se te Yo- nota, yo he lo que te visto- estoy diciendo, un Sube la- monólogo. Yo he sube- visto- sube yo- el aire más fuerte. Sí, sí, porque Linares, por eso a veces uno se queda callado aquí, porque uno le da miedo que le dé una vaina ahí. Se va a salvar Entonces- porque viene Manolo Zuno ahorita. Wow. Sí. Sube el aire que el coordinador está sudando. Esto es un viernes picante en despertar político. Aquí los ánimos Miren, están señores, cardiados. señores, este es el éxito de este programa, que ninguno estemos de acuerdo. Diversidad. Joyce y yo nos matamos aquí Todos los Abril días. también, todos los días, así que ustedes saben. Señores, No, que mi mamá me llama la atención todos los días. Ah, sí, la mamá quita el programa Sí, porque quita ella el es que programa, me... porque a mí Doña, se- para que usted sepa que ella es que me entra. que a mí, porque no que soy yo le hablo así a Linares, me dice mami. Pero eso es peor de verdad hablar. ¿Verdad? Ay, Miren, coño. señores, por otro lado, señores, Vamos a entrar a otro tema. vamos a otro tema brevemente, señores. Miren, en menos de una década, y esto es un asunto ya que lo traigo breve así, en menos de una década cuadruplica la producción de coca. Sí, eso estuve viendo ahí. Tenemos que tener cuidado porque no es cocaína, es coca. La hoja. La La materia hoja de prima. coca. Ujú. Eso significa plantaciones. Exacto. Eso significa siembra. Además de que se ha utilizado en otras cosas. La hoja de coca no es solamente con fines recreativos, sino con fines medicinales también. Se ha utilizado la hoja de coca en cremas, en sueritos, en gel para dolores y cosas así. O sea que la hoja de coca se utiliza en muchas cosas. Lo que pasa es que en algunos países es legal y en otros no. Miren, y un aumento del 34% de estos cultivos, sin lugar a dudas que incide en el precio. Tú dices, Joyce, por la parte Medicinal. medicinal, pero esa es la más mínima. Ese es un 1 o 2%, Giovanni, Abril, José Ariel. La parte más importante es la parte ilícita en este proceso, que es la más preocupante. Un 34% significa que, por ejemplo, habrá un aumento en la producción de todo lo que se deriva de la hoja de coca. E incluso el precio de la cocaína bajará. Y ha bajado. Entonces, eso significa que la cocaína será más asequible en los campos, barrios, localidades de los países latinoamericanos y del Caribe. No ocurre así en Estados Unidos ni en Europa, porque el precio de la coca o el precio de los narcóticos va a adquirir relevancia según la distancia que recorra. Según la distancia que recorra. Pero en los países latinoamericanos y del Caribe, Jamaica, Haití, el arco del Caribe, un joven para conseguir un poco de coca no tiene que hacer mucho sacrificio. No. Señor coordinador, pero usted me está diciendo entonces que la cocaína va a seguir bajando, porque ya aquí ha bajado. Claro. Ya aquí, un día yo fui a hacer un reportaje a Capotillo y de un gramo que costaba de que 600, 700 pesos, estaba en 300, creo que era. Pero es que tiene Entonces que eso es bajar. como los plátanos, cuando hay No, mucho En bajan. Google Claro, Maps te lógico. sale incluso. No, pero Aquí es una que... vez hice un reportaje porque tú ponías puntos de droga en Google Maps Sí, y te te salía. parecía. Déjame ver si sigue Sí, saliendo. pero eso es la ubicación como tal, porque eso fue por un bandidaje que cometieron unos militares y un departamento técnico en el Ministerio de Interior y Policía en aquel tiempo, porque se hizo un levantamiento para seguridad nacional del Estado. O sea, identificar cuáles eran los puntos de droga más activos, pero eso se subió a una web. Sí. Y entonces ahora... Y lo Sigue co- saliendo, sigue ahora tú lo saliendo. Y lo encuentras, cogieron- y lo discúlpame. cogieron de meme. No, pero tú lo encuentras, pero ¿quién hizo el levantamiento de campo? Fue la autoridad dominicana. Pero eso no debió salir de ahí. Entonces eso nunca debió ser, porque eso era seguridad del Estado. Claro. Ya está ahí. Ahora, ¿por qué baja el precio? Y es importante mencionar a la profesora Ana Lilia Pérez, cuando habla en su libro Mares de Cocaína, sobre la distancia y el precio. El producto va a bajar según la abundancia que tenga. Y como hay una mayor producción de hoja de coca, estamos hablando, Pero ¿dónde señores. están esas plantaciones, Linares? Ahí voy. Brasil, Colombia, la frontera Colombo-venezolana también tiene una gran parte, un trecho, pero estamos hablando de miles y miles de hectáreas sembrados. Perú y Bolivia y una gran parte en Centroamérica, pero muy pequeña en Centroamérica por lo pequeño de los territorios, utiliza su selva
para la producción activa. Pero otra cosa Donde no está que la ubicado. gente no entiende sobre este aumento. ¿Ustedes saben cuáles son los que más presionan para que el Estado colombiano, por ejemplo, y el Estado boliviano no fumigue y queme las plantaciones? Los grupos ambientalistas. Es decir, esos grupos ambientalistas de República Dominicana, para que ustedes tengan una idea, que no quieren que depredemos, o sea, no quieren que los dominicanos deforesten, sino que siembren. Eso equiparado con Colombia, los grupos forestales en Colombia no permiten, porque esas fumigaciones hay que hacerlas con avionetas y con tecnificación, que se desde llevan arriba, de paso tirarlo todo. Miles y miles de hectáreas en fumigación. Pero también Colombia tiene otro problema, que es la salida al Pacífico. En una parte está cubierta por una selva, por una Amazonía sumamente increíble, y eso se utiliza para siembra de coca. Recuerden que quien está gobernando es un hombre de izquierda, que es Gustavo Petro, que no ha hecho nada. Eso se redujo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde ahí a la fecha lo que ha venido en aumento, y lógicamente Brasil entra, Bolivia entra, Perú entra, y también la frontera colombo-venezolana. Pero señores, nos vamos a una... Y en esos sitios Sí. también están los laboratorios, Linares. Todo. Pero O sea, ellos la crean ahí mismo. Pero déjame decirte, los precursores químicos, todos los precursores químicos, o lo vende China o lo vende Estados Unidos. Y eso era lo que yo te decía ahorita. Lo que pasa es que tú estabas tan emocionado que no me dejaste terminar. Ajá. Estados Unidos toda la vida ha sido extremadamente hipócrita, no solamente en ese tema, en todos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos un puente, pero nosotros ni producimos droga ni producimos armas. ¿De dónde salen las armas? De Estados ¡Pausa! Unidos, y no hay preso ninguno allá. ¡Pausa! Hay un invitado. ¡Pausa! ¡Nos vamos!